Síntomas de la borrachera seca. 11º síntoma de la borrachera seca. Pobreza espiritual. El real propósito de la rehabilitación de un alcohólico es su recuperación integral, que quiere decir recuperación física, recuperación mental, recuperación social y recuperación espiritual. Algunos solo logran los 3 primeros niveles y se encadenan a una soberbia intelectual y a un materialismo a ultranza que atrofia su espiritualidad y les impide su verdadera liberación. Así como la evolución del alcoholismo es progresiva hasta la muerte, también la rehabilitación es progresiva y el crecimiento no tiene límites. Es por ello que la recuperación en la enfermedad adictiva tiene que alcanzar los 4 niveles de los cuales consta: el físico, que es la desintoxicación y el tratamiento de las complicaciones médicas; el psicoemocional, que es el autoconocimiento, autoaceptación y superación de los conflictos neuróticos o no resueltos; el psicosocial, que es la reparación de daños, reconciliación con seres queridos y superación social en todos los órdenes; y finalmente, el nivel espiritual, aceptación de un poder trascendente de uno mismo, fortalecimiento de la fe y trascendencia de lo material. Lo que hemos observado en la recuperación de muchos alcohólicos es que su misma recuperación les va generando una autosuficiencia que los lleva a una forma de soberbia intelectual, desarrollando la convicción que todo se lo deben a ellos mismos y que son personas con pensamiento contemporáneo, muy modernas, totalmente libres y que no necesitan depender de creencias que no tengan una comprobación científica. Esa es una forma de borrachera seca que los puede llevar a tal nivel de autosuficiencia que van a desarrollar una omnipotencia neurótica que los conduce, primero, a dejar el grupo, pues dicen, pues ya lo sé todo y no los necesito, y segundo, a pensar que están curados y pueden volver a beber controladamente. Así han recaído una enorme cantidad de alcohólicos que llevan mucho tiempo dentro del programa de AA. O también se pueden enfermar de un insoportable complejo de superioridad que los lleva a comportarse tanto dentro del grupo como fuera de él como si fueran los dueños de la verdad. Y es que muchas personas en recuperación con borrachera seca prefieren seguir dependiendo del dinero, del poder, del sexo y del prestigio, que depender de un poder trascendental. En la literatura de AA, en los 12 y 12, dice lo siguiente: cuando más dispuestos estamos a depender de un poder superior, más independientes seremos de la realidad. Por lo tanto, la dependencia como la práctica en AA es de hecho un medio para lograr la verdadera independencia espiritual. En nuestra vida diaria es sorprendente descubrir lo dependiente que realmente somos o lo inconsciente que somos de esta dependencia. Toda casa moderna tiene alambres eléctricos que conducen energía y a la luz hacia el interior. Nos sentimos fascinados con esa dependencia, tratamos siempre de evitar que ocurra algún daño que nos prive del suministro de la corriente. Al aceptar que somos dependientes de esta maravilla científica, gozamos de una mayor independencia personal. No solo contamos con mayor independencia, sino con mayores comodidades y seguridades. La energía fluye como la necesitamos. Aunque estamos dispuestos a aceptar este principio de dependencia sana en la mayoría de nuestros asuntos temporales, a menudo nos resistimos tenazmente al mismo principio cuando se nos pide que lo apliquemos como un medio para desarrollar la vida espiritual. Está bien claro que no conoceremos nunca la libertad bajo Dios hasta que no tratemos de buscar su voluntad para con nosotros. La decisión es nuestra. Las ideas vertidas en las líneas anteriores son muy sabidas. Hay que leerlas varias veces para descubrir lo que es la verdadera liberación. Mientras más dependo de un poder trascendente, más libre soy. Pero por otro lado, el poder superior no es un monopolio exclusivo de AA. Independientemente de cualquier recuperación de la enfermedad adictiva, es muy deseable que el ser humano, alcohólico o no, desarrolle su espiritualidad para seguir creciendo. La pobreza de espíritu es un problema de nuestros tiempos. La crisis de valores hunde al hombre contemporáneo en este materialismo a ultranza que lo convierte en un adorador del becerro de oro. Un distinguido psicoanalista del creador de la logoterapia, Viktor Frankl, escribe lo siguiente respecto a nuestro tema en cuestión. En realidad, no nos enfrentamos ya, como en los tiempos de Freud, con una frustración sexual, sino con una frustración existencial. El paciente típico de nuestros días no sufre tanto como los tiempos de Adler, bajo un complejo de inferioridad, sino bajo un abismal complejo de falta de sentido, acompañado de un sentimiento de vacío, razón por la cual me inclino a hablar de un vacío existencial.
Este vacío existencial, esta falta de sentido de la vida, no es más que una consecuencia de un materialismo en que el hombre actual se ha hundido. Este alejamiento de Dios y el querer sustituirlo con todo lo que compra el dinero, como el placer, el sexo, la frivolidad, consumismo excesivo, con el poder de los avances de la tecnología moderna, pero sigamos con Viktor Frankl. Cuando se me pregunta de la génesis sobre ese vacío existencial, suelo ofrecer la siguiente fórmula abreviada. Contrariamente al animal, el hombre carece de instintos que le digan lo que tiene que hacer. Y a diferencia de los hombres del pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que le digan lo que debe de ser. Entonces, ignorado lo que tiene que hacer e ignorado también de lo que debe ser, parece que muchas veces ya no sabe lo que quiere en el fondo. Y entonces solo quiere que los demás hacen, que entra en una etapa de conformismo. O bien, solo hacer lo que otros quieren, lo que quieren de él. Pero los estudios del Dr. Frankl llegaron más allá. Además del conformismo y el totalitarismo, dos formas de adaptación psicosocial como consecuencia del no saber qué hacer y qué ser. Surge una nueva forma de neurosis como consecuencia de las crisis de valores, de conflictos de conciencia y de frustración existencial del ser humano. En esta forma de neurosis a la que Frankl llamó neurosis noguena, es, en ese sentido estricto, una forma diferente de la neurosis tradicional que es consecuencia de la enfermedad psicógena. Frankl también estudió el fenómeno del alcoholismo y las adicciones como consecuencia de una falta del sentido de la vida. Escuchémoslo. Cuando falta un sentido de la vida, cuyo cumplimiento hubiera hecho feliz a una persona, éste intenta seguir el sentimiento de felicidad mediante el rodeo que pasa por la química. De hecho, el sentido de la felicidad no suele ser en circunstancias normales la meta de la tendencia humana, sino solo un fenómeno contaminante de la consecución de su meta. Pero ocurre que es el fenómeno concomitante. Este efecto puede también casarse al vuelo. El alcohol es una de las posibilidades, lo mismo cabe decir de la esclavitud de las drogas. En otras palabras, Frankl afirma que el abuso del alcohol y de las drogas no es que la consecuencia de la falta de sentido de la vida, de la vacuidad existencial y de la carencia de valores espirituales en que vive sumergida una gran proporción de la población del mundo. Estudios hechos por alumnos de Viktor Frankl demostraron que el 90% de los alcohólicos aparecía un acusado complejo de vacío existencial. En el caso de los adictos a drogas, este vacío existencial apareció en el 100% de los casos, concluyendo. El vacío existencial y la falta de un proyecto de vida, como las metas trascendentes que vayan por encima de la propia persona, hacen que el individuo carga una enajenación existencial que lo lleva a abusar compulsivamente de satisfacciones que le permitan vivir el momento para encontrar una felicidad inmediata que sustituye a una verdadera felicidad del que va buscando metas superiores en su vida. Todo esto conduce a una terrible pobreza de espíritu, que hará del sujeto alguien muy vulnerable a las tentaciones y debilidades de la existencia que lo llevarán a la infelicidad y a la amargura. Por supuesto que este fenómeno es más frecuente y de mayor magnitud en los alcohólicos y en los adictos a las drogas. Como meta, el desarrollo de la espiritualidad y el planteamiento de las metas superiores que trasciendan al propio individuo, como reza el refrán: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas personas tienden a comparar qué tipo de psicoterapia es mejor para los pacientes adictos. Casi siempre ponen a competir una técnica terapéutica con la otra para ver cuál es mejor. Dicen, por ejemplo, ¿qué será mejor? ¿Que vaya con un terapeuta profesional o mandarlo a AA? Lo que no se ponen a pensar estas gentes es que ambas técnicas son diferentes, pero complementarias. Hay una serie de elementos médicos y científicos con los que no trabaja el programa de los 12 pasos y a su vez este tiene muchos elementos que no tienen las técnicas profesionales. Uno de los elementos con que cuenta el programa de los 12 pasos es el fenómeno de la espiritualidad. Marty Mann, en su libro Nuevo concepto del alcoholismo, dice lo siguiente en un intento por describir el tipo de organización terapéutica que son los grupos de AA. Alcohólicos Anónimos se ha catalogado como una organización, una sociedad, un movimiento, una confraternidad, un grupo semirreligioso y un método de tratamiento. Ninguno de estos calificativos es exacto y algunos están completamente equivocados. Alcohólicos Anónimos no es ni una sociedad ni una organización en el sentido estricto de la palabra. Tampoco es un grupo semirreligioso, ni un movimiento cualquiera que sea.
Es ambos, una fraternidad y un método de tratamiento, pero también muchas otras cosas, de modo que ninguna de estas denominaciones es suficientemente explicativa. Para sus propios miembros Alcohólicos Anónimos es primero un regreso a la vida y luego un modelo de vida. Para el mundo exterior ha sido simplemente un milagro. Y a referirse a lo que AA enseña al alcohólico hace por él mismo. En lo referente a la espiritualidad dice lo siguiente: la base espiritual de AA involucra realmente todos los pasos del programa, aun para el alcohólico que cree que no ha aceptado, porque los cambios de actitud implícitos en lo anterior son la naturaleza espiritual, mental y emocional. A medida que el tiempo transcurre, el alcohólico recobra la fe, primero en su padrino y en su grupo y después en él mismo, posteriormente en la humanidad y más tarde en el creador y de esa humanidad. Ese ingrediente espiritual que tiene el programa de los 12 pasos constituye el precedente histórico en lo que posteriormente se postuló una nueva corriente de psicoterapia, que es la psicología transpersonal. Esta escuela ha desarrollado múltiples técnicas de psicoterapia basadas en el desarrollo personal de la propia espiritualidad. AA lo viene practicando desde 1935. Es tan importante el componente espiritual en el programa de AA que prácticamente el fenómeno de la conversación es la piedra angular del éxito terapéutico del programa de los 12 pasos. La conversión es la acción de convertirse, es la mutación de alguien por otro diferente, es la mudanza de un tipo de vida indeseable por otro favorable. La conversión solo se logra a través del despertar espiritual. El despertar espiritual es un fenómeno que se presenta después de un tiempo de estar trabajando en el crecimiento personal, aplicando los 12 pasos del programa. Me resultó muy reveladora la descripción de Rafael P., un alcohólico anónimo, hace de su propio despertar espiritual. El despertar espiritual para mí no es una situación que necesariamente tenga que manifestar en una forma tangible, anunciando su presencia con truenos y relámpagos o luces cegadoras, toques y calambres. Todo lo contrario, el despertar espiritual creo que llega sutilmente, en silencio, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Pisándole puntillas en una alfombra de 1 pulgada, ni siquiera el roce de los pies se escucha. Es más bien un estado de ánimo que embarga a la persona. Es la madurez emocional que te hace ver más allá de lo que estamos acostumbrados. Es el amor viviente hacia la propia persona, hacia los que dependen de él y hacia sus semejantes en general. Es la renunciación al yo personal para ceder al tú en forma primordial. Es un cambio de estado de ánimo individual del punto de vista de la persona. Los problemas se ven desde otra área más amplia y no tan reducida como la que estábamos usando con el yo como límite. Es una niebla perfumada, tenue o densa que nos envuelve y nos mete en los poros. Lo respiramos y agudiza nuestros sentidos y vemos, oímos, olemos y sentimos y gustamos mejor las cosas. 2 personas influyeron de manera muy importante en el componente espiritual del programa de los 12 pasos. El psicólogo William James con su libro Las variedades de la experiencia religiosa y el distinguido psicoanalista Carlos Gustav Jung con el intercambio epistolar que tuvo con Bill W. respecto a la utilidad terapéutica que tiene el desarrollo de los valores del espíritu como recurso curativo. En una de las cartas de Bill W. que envió al Dr. Jung le comenta su experiencia de conversión y la influencia posterior que tuvo en el programa del libro de William James. Poco después de mi experiencia de conversión, mi amigo Edwin fue al hospital y me llevó un ejemplar de las variedades de la experiencia religiosa de William James. Este libro me hizo comprender ya casi todas las experiencias de conversión. Cualquiera que sea su variedad, tienen un común denominador en un colapso en el fondo del ego. El individuo se enfrenta en un dilema posible. En mi caso, el dilema había sido creado por mi compulsión de beber y el profundo sentimiento de desesperanza había sido ampliamente ahorrado por mi doctor. El que cada recién llegado de AA logre llegar a vivir una experiencia espiritual es el concepto que constituye la base del éxito tal como se me ha logrado en AA. Esto ha hecho posible que se operen experiencias de conversión casi al por mayor, prácticamente en todas las variedades indicadas por James. Independientemente del comentario sobre su persona, experiencia de conversión y la influencia de William James, Bill W. le notificó la experiencia del paciente al Dr. Jung del señor Ronald H., a quien Jung había desahuciado de su alcoholismo inveterado. Al regresar de Europa en su tratamiento con Jung, el señor Ronald H. volvió a recaer hasta que se incorporó a los grupos Oxford. El precedente histórico de los grupos de AA en dichos grupos, Ronald H. experimentó una experiencia de conversión, no volvió a beber
y se impuso la tarea de ayudar a otros con el mismo problema. Este fue el complementario expuesto por el Dr. Jung. Pero lo que realmente pensaba sobre Ronald H. es que su deseo vehemente del alcohol equivalía, en un plano inferior, a la sed espiritual de nuestro ser de integrarse a la unión con Dios. La única forma correcta y legítima para la experiencia es si le sucede al ser humano en la realidad, y que solo puede ocurrir cuando camina por un sendero que lo lleva a una comprensión más elevada. Puede uno ser dirigido hacia esa meta por un acto, gracia o a través de un contacto personal y sincero con amigos o a través de una educación más elevada de la mente, por encima de los límites del mero racionalismo. Por su carta me doy cuenta que Ronald H. escogió el segundo camino, que bajo las circunstancias era mejor de ellos. Como usted ve, el alcohol en latín es spiritus y ustedes usan esa palabra para la más elevada experiencia religiosa y para el veneno más destructivo. Por lo tanto, una fórmula provechosa es espíritu contra espíritus. Aquellos que mantienen la pobreza espiritual son los adoradores del becerro de oro, que a pesar de que llevan mucho tiempo de abstinencia en el programa de Alcohólicos Anónimos, no dejan de ser borrachos que se les impedirá alcanzar la verdadera libertad. Esta forma de borrachera seca o los expone a la recaída o los convertirá en fariseos omnipotentes que les harán la vida imposible a sus compañeros de grupo o a sus familiares y a cualquiera persona que esté cerca de ellos. Las principales características de estos individuos son las siguientes. 1. Son materialistas y escépticos. 2. Son arrogantes y prepotentes. 3. Confunden la espiritualidad con religión. 4. Sus metas son el dinero, el prestigio y el poder. 5. Son hombres de poca fe. 6. Están resentidos con la religión y sus representantes. 7. Confunden humildad con servicialismo, debilidad o inferioridad. 8. Sustituyen espiritualidad por impotencia humana. 9. Su poder superior es su propio ego. 10. Se vuelven predicadores. 11. Se sienten dueños de la verdad. 12. No toleran críticas o consejos de los demás. 13. Su prédica favorita es: hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. 14. Tienen un vacío existencial. 15. Su vida no tiene sentido. 16. Son competitivos, vanidosos y envidiosos. 17. Envidian al que tiene más, desprecian al que tiene menos. 18. Son frívolos y superficiales. 19. Son amargados existenciales. 20. No tienen metas trascendentes. Por supuesto que no se necesita tener todas esas características para calificarse de pobreza de espíritu. El tener el mínimo de 6 o esos síntomas es suficiente para padecer este tipo de borrachera seca. Muchas veces una gran cantidad de adictos en recuperación tendrán que tocar un segundo fondo para poder alcanzar la recuperación espiritual. Solo un sacudimiento existencial muy fuerte provocará ese colapso del ego que los lleva a un auténtico despertar espiritual. Terminamos con esta frase del libro grande de AA. No estamos curados del alcoholismo. Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Este ha sido el 11º síntoma de la borrachera seca. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Te invitamos a que des like, comentes y compartas este video para que llegue a más personas. Felices 24 horas.